Bueno, estábamos hablando que Javier es presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación y eso, bueno, a nosotros nos encanta conversar sobre comunicación. Partimos el programa haciéndolo hoy día, analizando la salida de Farideh Serán del Consejo Nacional de Televisión, con lo poco y nada que pudo hacer, digamos. Pero queríamos preguntarte por ciertos casos judiciales que están ahí, ¿no es cierto?, en que se han visto involucrados ciertos periodistas, ciertos comunicadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo que ustedes han podido realizar a través de los estudios del observatorio y que han analizado sobre estos casos judiciales en que periodistas y comunicadores se han visto involucrados, ¿no? Bueno, pues en el Observatorio del Derecho a la Comunicación, bueno, llevamos observando distintas problemáticas de temas de libertad de expresión, de los problemas de pluralismo, o sea que nuestro marco es amplio. Y una de las alertas que veníamos lanzando en nuestros informes, ya desde la creación del observatorio, allá como el 2019, era la problemática del acoso judicial, del uso de las herramientas judiciales o de otro tipo de instrumentos legales para silenciar voces críticas, ¿no? Que es lo que pasó con Resumen y su editor. Claro, a eso voy ahora, porque veníamos haciendo ese trabajo y de hecho en nuestros informes incluíamos una serie de gráficas, vamos a compartir alguna de ellas, donde nos alertábamos de que el número de querellas que se presentaba en Chile por injurias y calumnias era muy alta. Estamos viéndolo, y de hecho, bueno, ahí se ve como estamos hablando de, bueno, como hace una década eran como 1000 al año y de repente a partir del año 2016 empieza a crecer de manera muy significativa y llegamos al año 2020 con casi 2000 querellas de injurias y calumnias presentadas, ¿no? Es decir, ha habido un aumento del uso de ese instrumento y nosotros empezamos a indagar qué ha pasado ahí. Y nos empezamos a encontrar que muchos de estos casos tienen que ver con medios de comunicación o a veces con fuentes informativas. Es decir, que alguien habló de alguien, de alguna persona poderosa, de algún funcionario público, criticó o hizo escrutinio de alguna municipalidad y digamos que se vio inmerso en este proceso, ¿no? Y de hecho también pasamos a analizar qué pasaba con estos procesos y nos llamó mucho la atención que muy pocos terminaban en condena y que quedaban por el camino, ¿no? Algunos eran directamente inadmitidos a trámite porque el juez decía, oye, aquí no hay ningún delito, aquí usted está acusando innecesariamente porque no ha habido un delito. Se ha hablado de usted, se le ha citado, utilice el derecho de réplica o... Esto es libertad de expresión, pero muchos casos son tramitados. Entonces, ¿qué ocurre cuando a ti, como periodista, como comunicador o como fuente periodística, pues te ves involucrado en un proceso judicial? Pues que te asustas. Te asustas porque si tú vas al Código Penal o a la Ley de Prensa, de repente ves que la pena que incluye las injurias y calumnias, aunque sean leves, es de presidio. Y no te asustas solo tú, sino que se asusta todo tu entorno y todos los que se enteran. O sea, como que uno dice, chuta, ya... me están atando las manos, ¿no? Claro, y eso es lo que se denomina en el ámbito de la libertad de expresión de todos los organismos internacionales el efecto inhibitorio. Claro. El efecto silenciador que tienen este tipo de normas legales. Y de hecho, ¿qué pasaba en el caso de Chile? Que el relator para la libertad de expresión o los distintos que han ido pasando venían insistiendo a Chile, oye, ustedes tienen que cambiar la legislación, ustedes tienen una legislación de injurias y calumnias del siglo XIX, literal, porque es de finales del siglo XIX, cámbienlo porque esto no se adapta a los estándares de libertad de expresión. Y de hecho había varios casos judiciales corriendo, ¿no? Uno de los casos judiciales corriendo en el sistema interamericano es una condena que tuvo el ciudadano hace unos años, 2014, 2015, si no recuerdo mal, donde fueron condenados por injurias y calumnias, una pena de presidio, como no tenías antecedentes, no vas a la cárcel. Pero en el siguiente condena ya tienes antecedentes penales y ya puedes ir a la cárcel, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso y había otro caso en camino que era un caso más antiguo de una fuente periodística que era un defensor medioambiental que trabajó para la CONAF, el abogado Carlos Barahona, ¿no? Y ese caso es un caso antiguo de un senador de la región de Los Ríos, que tiene que ver con las declaraciones que este defensor hizo sobre la tala ilegal de la LERCE, citó a este senador, que las presiones políticas... ¿Qué pasó? Injurias y calumnias. Y no solamente tuvo una condena, sino que cuando volvió a hablar del tema de que había sido condenado, cuando fue a hablar a un canal de televisión sobre que este abogado de que había sido condenado, volvió a recibir una querella, recibió una querella de este senador.
Entonces, claro, ¿qué pasó? Ese defensor de medioambiental no volvió a hablar del tema. Por supuesto. Pero tuvimos la suerte de que Carlos Barahona dijo, yo no voy a hablar del tema, me voy a autocensurar, pero yo este caso lo voy a llevar al sistema interamericano. Lo llevó a la Corte Suprema, en la Corte Suprema le fue bastante mal, pero en el sistema interamericano le fue bien, muy lentamente. Y yo ahí también quiero destacar la labor que hizo la clínica jurídica de la UDP, porque fueron quienes apoyaron todo este caso, que son décadas, o sea, estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Bueno, la semana pasada tuvimos la sentencia de este caso. Y la sentencia de este caso lo que dice es que se vulneró la libertad de expresión de este defensor medioambiental, Carlos Barahona Brey, y no solo dice eso, dice que además se vulneraron sus garantías judiciales, porque no hubo una protección por parte de los organismos judiciales, que tenían que haber determinado que el interés público de las expresiones que estaba haciendo esta persona sobre la actividad de altos funcionarios públicos era un tema de interés público y que eso debía ser protegido por la libertad de expresión. No lo hizo, se prefirió sobreproteger el nombre y el derecho a la honra de este senador y, bueno, a juicio de la Corte Interamericana, ahí lo que hace es dar la razón a todos los llamamientos que venía haciendo el sistema interamericano y el relator y dice, esto es un atentado contra la libertad de expresión, contra las garantías judiciales, pero además dice otra cosa, Chile tiene que cambiar su normativa y no puede permitir que los funcionarios públicos puedan utilizar el derecho penal como una forma de intimidar el escrutinio público. Y eso es muy relevante porque justo ahora en enero supimos de un caso que tú has citado antes, que es el caso del periódico Resumen de Concepción, claro. Que uno de sus editores en enero fue condenado a 61 días de cárcel, a una multa de 11 UTMs, la remiten, como no tiene antecedentes, la remiten por una firma mensual, pero es que por el camino ese mismo comunicador tiene otra querella en camino de otra municipalidad. Aquí fue un funcionario público, un antiguo militante del PPD, Rodrigo Darot, el que se querelló. Ahora se está querellando la municipalidad, creo, de Talcahuano, si no me equivoco. Entonces, claro, porque sacó otro reportaje sobre un caso de sobresueldo, ¿no es cierto?, vinculado a la iglesia, que es el segundo, digamos. Claro, la cuestión es que, claro, ¿qué mensaje se está dando? Que, claro, cuando tú tienes este régimen jurídico que ahora la Corte Interamericana dice ustedes lo tienen que cambiar porque esto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo hace por esto, porque se presta al acoso judicial y al autosilenciamiento. Y esto es una práctica que funciona, sobre todo en relaciones asimétricas, cuando el medio de comunicación es un medio pequeño, cuando es un medio de regiones, cuando no tienen su staff unos abogados, es decir, ellos son presa fácil, ¿no? Un medio de comunicación grande, bueno, dice, bueno, me metes una querella, yo tengo mis abogados, yo tengo mi equipo jurídico, puedo enfrentarla. Pero un medio pequeño no. Un medio pequeño de repente que te condenen a 11 UTMs, pues es un problema financiero, pero, ¿no? Por supuesto, te puede llegar a quebrar incluso. Y ahí estamos viendo el caso por el cual perdió el juicio efectivamente el editor de Resumen, Felipe Soto, que, bueno, Resumen también es uno de los medios con el que estamos agrupados, ¿no es cierto?, en esta nueva asociación de medios digitales independientes. Y por eso también queremos mandarle nuestro apoyo a Felipe, pero con esto yo siento que nos silencian. O sea, de verdad que mientras en la Cámara se tramita un proyecto de ley que protege a los comunicadores y comunicadoras, que esperamos que sea bastante amplio, ¿verdad? No solo a periodistas, porque a la calle no solo salimos los periodistas, también salimos junto con camarógrafos, fotógrafos, etcétera, ¿no? Pero se viven este tipo de cosas que además como que yo siento que no tienen ninguna repercusión en la opinión pública. Y como que al final, Chile, ¿qué está haciendo con respecto de esto? Bueno, este caso fue conocido internacionalmente porque de hecho hicimos una alerta desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación y todas las organizaciones internacionales de libertad de expresión se hicieron eco, se alarmaron, nos preguntaron qué estaba pasando en Chile.
la Sociedad Interamericana de Prensa y sus asociadas lo publicaron en su web, hicieron también un comunicado de prensa, y lo cierto es que el único país donde los grandes medios no publicaron nada fue en Chile. Es decir, los propios socios de la SIP en Chile, como el Mercurio y otros, no publicaron nada sobre esta noticia que están publicando ustedes. Entonces, es llamativo, ¿no?, la preocupación que hay con los temas de libertad de expresión. O, por ejemplo, esta condena que ha tenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha salido en la prensa chilena, pero ha salido en la prensa chilena sin énfasis, ¿no? Como, bueno, sí, ha salido una sentencia. Es que es la 6ª sentencia de la Corte Interamericana de 18 que dice que hay vulneración de la libertad de expresión en Chile. Es decir, 1/3 de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaran que Chile ha vulnerado la libertad de expresión. Y además tenemos casos emblemáticos. Es decir, que cuando uno estudia Derecho y estudia libertad de expresión y los estándares del sistema interamericano, ve Chile por todas partes. La sentencia tal, la sentencia Última Tentación de Cristo, la sentencia de Claude Reyes por el tema de acceso a información pública, y ahora vamos a tener el caso de Carlos Barahona contra Chile como otro elemento. Entonces, claramente, cuando uno estudia estos temas a nivel internacional, uno dice, bueno, ¿qué está pasando en Chile? Chile parece indicar que tiene deficiencias con los temas de libertad de expresión. ¿Por qué es significativo? Son muy pocos casos los que llegan a la Corte. Eso es un buen indicador. Dice, bueno, es un país que protege los derechos humanos. Pero cuando vemos los casos que llegan a la Corte, vemos que uno de ellos, y además 1/3, tiene que ver, de esas sentencias, tienen que ver con libertad de expresión. Por lo tanto, bueno, ahí hay una alerta y que hay que tomar en consideración, ¿no? Claro, sin duda. Así que, y de hecho... ¿Hacia dónde deberíamos ir? Porque finalmente lo que estamos conversando es que, claro, se querellan contra ti por injuria y calumnia. Que es, o sea, por injurias generalmente, además, con publicidad, que eso es lo que... Pero es súper difícil determinar lo que es una injuria, porque es como que tú tienes ánimo de injuriar a esa persona. Claro. No tiene nada que ver con la veracidad o no. Claro. De lo que tú estás publicando. Y eso es una de las cosas que alerta la sentencia de la Corte, la imprecisión de estas tipificaciones penales. Pero es que no solamente ocurre con las injurias y calumnias, porque en Chile se ha utilizado la ley de seguridad del Estado, se ha utilizado también hasta contra artistas que han hecho performances públicas, ¿no? Claro. O, por ejemplo, recientemente la empresa SBAL, la sanitaria de la Quinta Región, pues como no puede acudir por injurias y calumnias porque es una empresa, estuvo utilizando como otro delito del Código de Penal y diciendo que los defensores medioambientales que les acusaban de algunos peligros, de niveles riesgosos, de alguna sustancia que se había detectado en las aguas, empezaron a utilizar un delito que era como de alerta pública o algo así, ¿no? O sea, pero además un delito que tiene varios años de cárcel, ¿no? Entonces, claramente, no solamente las injurias y calumnias, sino que Chile tiene un marco jurídico muy deficiente, muy obsoleto, que tiene que poner al día. Y, de hecho, es muy buena noticia el avance que está teniendo el proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, que el día de ayer se aprobó en comisión y pasó, ¿no?, a sala. Claro. Ese proyecto es muy necesario. Pero también es necesario el debate que se está dando en el Parlamento, porque, por ejemplo, había indicaciones muy interesantes para mejorar el proyecto, y una de las indicaciones era modificamos el régimen de injurias y calumnias y sustituyámoslo por un sistema que no haya una criminalización por el sistema penal, sino que utilicemos los tribunales civiles, ¿no? Y esa indicación, por ejemplo, no ha entrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que se apruebe este proyecto y es una oportunidad muy buena para introducir mejoras, y una de ellas la de injurias y calumnias. Ahora no ha habido oportunidad, pero si no es dentro de este proyecto, Chile ya está obligado por esta sentencia de la Corte Interamericana a modificar su régimen de injurias y calumnias. Entonces, si no lo hace en este proyecto de ley, lo va a tener que hacer en otro porque el sistema interamericano le va a estar insistiendo. Y además no solo eso, en los tribunales ahora, por ejemplo, en el caso de Resumen, este es uno de los argumentos que van a utilizar el equipo jurídico de Resumen, con el que estamos colaborando desde el observatorio. Esta sentencia va a ser uno de los elementos que vamos a utilizar para decir, oigan, este proceso judicial va en contra del sistema interamericano. Javier, yo te escucho y
pienso en una figura que es muy parte de la idiosincrasia chilena, que es la de el trabajador problemático o la trabajadora problemática. Porque esto, yo pienso, yo supongo que ustedes deben haber reflexionado esto. Ahora tú hablas que hay medidas que apuntan a proteger a las trabajadoras, a los trabajadores de la comunicación, pero esto hace pensar, y yo reflexiono, o digamos, pienso en la empleabilidad de alguien que se quiere dedicar a la investigación o a la opinión política, ¿no? O alguien que, digamos, está comprometido con este juramento, con esta promesa que uno le hace a la sociedad de estar comprometido con la verdad, ¿no? Porque esto lo hace ver, y yo pienso también en la gente que está estudiando periodismo, o la gente que ha salido del sistema, ha sido expulsado del sistema por esta figura del profesional de la comunicación problemática, que dice cosas que incomodan. Entonces pienso que esto hace ver como si fuera un hobby caro, ser un periodista de verdad o alguien comprometido, digamos, con el espíritu de revelar y denunciar cosas. Yo no sé qué opinas tú sobre este aspecto, Javier. Bueno, pues que precisamente eso ocurre. O sea, en Chile no es necesario en muchos casos acudir a amenazar a periodistas, porque ya el propio ecosistema que se ha ido generando es un ecosistema de autocensura. Porque, claro, todos estos casos que se han ido dando, los telefonazos que se hace periodistas, Claro. periodistas y conductores de programas que son apartados de programas cuando hacen determinados comentarios o cuando se refieren a determinadas personas. Es decir, que cuando alguien toca en Chile temas críticos o alude o quiere sacar determinadas cuestiones a la opinión pública, es castigado, ¿no? Y ese sistema está funcionando, y lo que consigues al final es ese, por un lado, marginar a estos periodistas que hacen esa labor más crítica y se tienen que buscar la vida, crearse sus propios medios, autosustentarse o callarte. Entonces, lamentablemente, la situación en Chile es esa. Y Chile tiene un problema con el debate público, porque se silencian las voces críticas. Entonces, cuando tú te sales del margen de la ética o cuando te sales de este histórico espacio binominal y digamos, ascienden voces, digamos, disonantes o voces disidentes o nuevos discursos, esos discursos son atacados, son silenciados. Y eso pasa no solamente con la información periodística, sino pasa con la expresión artística y con la expresión política, ¿no? Y ahora, digamos, se muestra también esa tensión porque todo ese marco político clásico, histórico, se ha ido rompiendo. Entonces, eso explica posiblemente por qué suben las injurias y calumnias. Entonces, ¿cómo resuelve Chile sus debates muchas veces? Con violencia jurídica, con violencia física, con violencia simbólica, ¿no? Absolutamente. Pero ahí es lo que ocurre, de repente hay un debate público, alguien cuestiona lo que se está haciendo en una municipalidad y esa municipalidad, en vez de utilizar mecanismos como el derecho a rectificación, generar un debate público, mejorar su transparencia, ¿qué hace? Acude al derecho penal, castiga al crítico. Claro. Y lamentablemente así se solucionan las cosas en Chile. Cuando alguien dice algo que no me gusta, en vez de entrar en el debate, de confrontar posiciones, confrontar argumentos, lo que utilizo es denosto a esa persona, la llevo al sistema penal o la achico o digamos que evito que tenga presencia pública. Y eso también pasa en el mundo académico. Cuando tú tienes en el mundo académico personas que cuestionan determinados dogmas, pues son susceptibles de que, digamos, estas redes que hay más invisibles, de influencias que hay, pues alguien pueda llamar al decano, decana, al rector y, bueno, y al final se convierte en lo que tú decías, la persona molesta. Y esa persona molesta se da, en la opinión, en cualquier espacio que pueda tener incidencia en la esfera pública. Y es algo que venimos detectando en el observatorio. Es decir, este problema lo vemos muy claro en el ámbito del periodismo, porque hay unos estándares internacionales, pero si nos vamos a la expresión artística o si nos vamos a la expresión académica, también hay problemas de silenciamiento. Entonces, desde nuestro punto de vista, hay un problema estructural que Chile se lo tiene que mirar, y se lo tiene que mirar seriamente, y nosotros ahí, en nuestros informes, siempre vamos alertando. Desde acá lo hemos vivido, ¿ah? Sí, Todas esas. o sea, Porque sí, yo me pregunto, oye, el debate, por ejemplo, que se silencia cuando... A ti nunca más te invitaron a ningún matinal, Ale, ¿no? De hecho, en el único programa de televisión abierta que me invitaron es un programa de entretención que yo pensé que no iba a salir porque estaba yo prácticamente. Porque, te juro, ahora hace poco vi que sí, voy a salir en esta temporada. A Hassan lo he visto en CNN.
A Hassan lo invitan a CNN, pero a Hassan lo silencian mucho desde la academia. Mira. Mucho desde la academia. Y las redes sociales son caldo de cultivo para eso de una Claro. manera tremenda, sobre todo hacia las mujeres, hacia las disidencias, ¿no? Esa es otra forma, el acoso Exacto. judicial cuando tú te conviertes en una persona que revela cuestiones incómodas. Lo vemos con esta periodista, ay, se me olvidó el nombre, Barraza, que ha publicado varias Josefa. investigaciones. La Josefa. Josefa ha publicado investigaciones bien relevantes sobre temas que ningún medio está hablando y, por ejemplo, ahora en sus redes sociales pues hacía mención a que le habían hecho una entrevista creo que para un canal de televisión, pero que luego no salió la nota, ¿no? Entonces ahí vemos un caso de silenciamiento. A mí es decir, me no entrevistaron solamente de a la segunda, Josefa. de la segunda y no salió. Me entrevistaron como concejala, ni siquiera como, Claro. como periodista dando una opinión. Como concejala, y no salió. Salió hay- solo el concejal de derecha. Y habrá que ver también en las redes sociales, o sea, el acoso cibernético que puedes estar sufriendo tú o que ha estado sufriendo Josefa cada vez que publica alguna de sus investigaciones. Entonces, claro, hay gente que, digamos, que por resiliencia dice, bueno, pues voy a continuar con esta pelea, pero es que, claro, es que hacer periodismo no tiene que ser una actividad de heroicidad. De alto riesgo, claro. Claro, finalmente, entonces ¿no? se convierte en eso. De repente tú tienes que elegir entre la pega y sobrevivir. Entonces, claro, hay otros que dicen, oye, mira, yo tengo una familia, yo no quiero exponer a mis supuesto. hijos, como le ha pasado a otro periodista Un hobby histórico, al carísimo, ¿no? Paulsen, Sí. que ahora dice que, o leí hace poco, que amenazaron a sus hijos o que llegaron mensajes a su familia. Entonces, claro, lamentablemente el periodismo no puede ser eso. No puede ser Exacto. eso. Y al final, pues mucha gente opta por autocensurarse y decir, bueno, no voy a hablar de este tema, no me voy a complicar la vida. Entonces, eso no puede ser así, porque estamos haciendo un daño muy fuerte a la democracia. Y es un daño, el problema de estas prácticas es que son prácticas poco visibles. Claro, porque ¿dónde las visibilizas? Claro, Si el resto son de los medios de sutiles. comunicación no quieren. Claro, por eso es visibilizarlas, muy digamos. importante todo esto del Claro. proyecto de ley, por eso es muy importante que los medios de comunicación hablen de estos casos, que problematicen. Y no solamente de casos de Matías del Río, o sea, si el caso de Matías del Río y el debate que se generó era interesante, era importante verlo. Pero claro, mientras estaba pasando lo de Matías del Río, de repente habían detenido a una comunicadora arbitrariamente, hay otros comunicadores, algunos que están a metros de aquí, que Algunos no los dejaron entrar a Chile, me acuerdo. o que enfrentan situaciones de criminalización judicial por desórdenes, porque estaban cubriendo una manifestación. Pregúntale y- a nuestro editor. Claro, y nada de eso se habla. Es decir, está muy bien que hablemos del caso de Matías del Río, pero ¿qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa con la gente que ha sido detenida en manifestaciones? ¿Qué pasa con el tema del espionaje que ha habido de los seguimientos a periodistas? Claro. Todo eso son temas importantes. Y es por eso que en el observatorio ahora hemos pasado a una patita más y además de hacer estos informes, ahora este mes estamos comenzando, hemos iniciado una campaña que se denomina con el hashtag Comunica sin miedo. Y es una campaña en la que pretendemos, por un lado, Qué bonito. Qué bien. visibilizar todas estas problemáticas, pero lanzar un mensaje positivo. Es decir, lo que necesitamos en Chile es generar un ecosistema, un entorno seguro para que las personas que hacen periodismo, que ejercen la comunicación, puedan hacerlo sin miedo. Por lo tanto, por eso nuestro hashtag va a ser Comunica sin miedo. Ahí vamos a ir poniendo la información y las actividades en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Observatorio Derecho Comunicación.cl. Ahí estamos con nuestro @ ODC Chile, en redes sociales, también estamos en Facebook y vamos a estar lanzando esta Estupendo, me parece. campaña trabajando en red con otros agentes. Nos Claro. estamos reuniendo con otras organizaciones de todo tipo, ¿no? En el observatorio nos estamos reuniendo desde con Anatel, con el Colegio de Periodistas, con asociaciones de corresponsales, con gente del ámbito de la investigación. Estamos haciendo ese trabajo. Ahora trajimos, por ejemplo, el sábado pasado a Adriana León, que ahí vemos su foto, y estuvimos dando un taller donde estuvimos hablando de la situación internacional, del impacto que habían tenido las crisis políticas en el periodismo de América Latina, ¿no? Tanto en el tema de investigación como en los problemas de cobertura. Porque vemos las imágenes de Perú y las agresiones que se están dando a la prensa en Perú, o que pasó en la crisis México de también, Colombia, o cada vez que hay crisis, de repente vemos cómo hay mucha hostilidad hacia la prensa. Y la hostilidad ha aumentado. Mucho. Ha aumentado. Muchísimo. De hecho, cuando
tuvimos una conversación sobre este proyecto de ley con la ministra Vallejo, con la misma Natalie Castillo, que es la diputada que ha llevado adelante este proyecto de ley que protege a la prensa y a los comunicadores en general, las y los comunicadores. Me llamó la atención justamente eso, cómo también los periodistas de medios hegemónicos estaban exigiendo también esa protección, porque yo lo entiendo desde el Canal 3 de La Victoria, de nosotros que estábamos ahí, interferencia, etcétera, todo, y de repente, ¡pam!, me encuentro con que en realidad sí, y tienen razón, todos salimos a la calle, todos y todas, muy desprotegidos y desprotegidas. Así que se agradece que exista el observatorio y por supuesto nos hacemos parte de esa campaña, comunicar sin miedo, qué importante que es. Muchas gracias, Javier, por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran. Bueno, muchas gracias por existir, lo primero, por todo el esfuerzo que han hecho en este proyecto, por salir adelante, por sacar todos estos temas y tomar esta alternativa de decir no nos vamos a callar, no nos vamos a silenciar, queremos seguir comunicando sin miedo. Entonces yo ahí les valoro todo ese trabajo y esfuerzo que han hecho en este y en otros medios con esta asociación que han creado de medios digitales. No podríamos salir adelante sin el público, que el que finalmente se pone ahí con dinero para que podamos seguir adelante, porque si no, no podríamos. Sí, entonces destacar y valorar mucho todo eso y claro, siempre agradecer que tengan interés en que les hablemos de estos temas que para otros medios y que para otros espacios son incómodos. A mí todavía no me han invitado a nadie del observatorio, nos han invitado de algún medio grande. ¿Pero cómo? Y somos una de las entidades que... Debe ser un error eso, Javier. Que publica sobre estos temas. Mandamos los comunicados... Pero no, hasta ahora no nos han tenido mucha atención. Entonces son medios como universitarios. No, como yo creo que te llamaron y no contestaste. No creo que esto Claro. sea... Puede ser. No A veces uno probablemente. No puede ser. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por todo. Gracias por quedarse hasta el final. Oye, la gente se quedó hasta el final. Muchísimo público viéndonos hoy día. Así que muchas gracias, por supuesto, por ese apoyo constante que nos entrega. Deje su like y todas esas cosas que nos ayudan con un algoritmo que es bastante hostil para estos medios de comunicación. Así que un abrazo, que estén muy bien. Hasta mañana. Chau, 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 chau.